¿Qué tal, Valdepeñas? Buenas noches y muy bienvenidos a esta tertulia de actualidad desde aquí, desde el Hotel Veracruz Plaza. Hoy, en riguroso directo, 17 de enero, 21:32, una tertulia de actualidad donde vamos a abordar asuntos de calado general, de interés muy general, pero de trascendencia en todos los órdenes, desde el nivel superior, nacional, regional y, sobre todo, local. Vamos a hablar de salario mínimo interprofesional. Desde el pasado 1 de enero se trata de que las empresas, a quienes tengan ese tipo de contrato con el salario mínimo interprofesional, han de pagar nóminas de 900 euros 14 veces al año. Esto responde, el acuerdo se tomó y fue anunciado el pasado 21 de diciembre, a la plasmación de un acuerdo del Gobierno de España con la fuerza política Unidos Podemos, que es su principal aliado en el Parlamento actualmente. Desde el Partido Socialista se defendió la medida como una corrección de la devaluación salarial que trajo como consecuencia la reforma laboral del año 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde la patronal se ha planteado que existe cierto malestar porque la medida se ha tomado sin diálogo social. Vamos a analizar esta noche cuál ha sido el impacto, cuál va a ser el impacto en la economía, sobre todo en la microeconomía de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de esta subida salarial a quienes cobran el salario base de un 22,3%. Hasta el 31 de diciembre el SMI se pagaba a 735 euros, 735,9 euros, y ha pasado, como estamos diciendo, a cotizarse, a pagarse 900 euros. Vamos a ver cómo defendía esta medida, este acuerdo, esta decisión, la ministra de Trabajo de España, exconsejera de Trabajo de Castilla-La Mancha, Magdalena Valerio. Como saben ustedes, porque estaba anunciado, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Es la mayor subida que se produce en el salario mínimo interprofesional desde el año 1977. Supone un incremento del 22,3% y beneficia a cerca de 2.500.000 trabajadores. También esta subida nos pone ya en una media en relación a Europa del 80,6% si nos referimos al salario medio interprofesional en Europa. Y, además, en un 56% favorece a las mujeres. Asimismo, hemos acordado ejecutar programas de formación de ámbito estatal dirigidos principalmente a las personas ocupadas por importe de 350 millones de euros. Los beneficiarios son las entidades de formación. Tengo que empezar por pedirles disculpas porque no hemos visto a la ministra de Trabajo, a Magdalena Valerio, sino a la portavoz del Gobierno, como ustedes han apreciado, pero sí que quisiera compartir que el mensaje es exactamente el que queríamos transmitir de la justificación del Gobierno de esta subida del 22,3% en el SMI. Voy, sin más dilación, a presentar a quienes hoy se han acercado a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hemos querido contar con tres patas del taburete: la profesional, la social y la empresarial. A mi izquierda, Juan Rafael García Medina es el director de formación de la sección Herramientas Tecnológicas de la empresa tecnológica Rentavisión. Juan Rafael, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Un placer. Tomás López Fernández es miembro, es activista, es voluntario de Cáritas Interparroquial de Valdepeñas y miembro del equipo de comunicación de Cáritas de Valdepeñas. Tomás, bienvenido una vez más a esta tertulia. Muchas gracias por invitarme. Y agradezco tu disponibilidad. Y Jesús Merlo es, por una parte, expresidente de la Federación Comarcal de Empresarios de Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Comarca de La Solana. Hace escasas semanas dio el relevo en la asamblea de este cargo que ha mantenido durante 7 años, pero además es un rara avis dentro del empresariado de Valdepeñas, puesto que tiene puesta, gráficamente lo diremos, una pata en el mundo empresarial y otra en lo social, porque también es presidente
desde hace también muchos años de la Asamblea de Cruz Roja Española en Valdepeñas. Jesús. Muchas gracias, buenas noches y muy contento de compartir tertulia con tan ilustres invitados. Pues empezamos por ti, por la parte empresarial. ¿Cuál puede ser el impacto en las pequeñas y medianas empresas? Tú que diriges y presides una pequeña y mediana empresa de 15 trabajadores, sí. ¿Era oportuno pasar de 0 a 100 de un día para otro? ¿Tenía que haber sido paulatino? ¿Va a beneficiar al consumo, que es una de las defensas principales que se saca? En fin, ¿va a ser sostenible y soportable o se van a perder más puestos de trabajo que lo que se pretende favorecer? Yo antes allí en Petit Comité he comentado con ellos y he dicho que quién no quiere que un trabajador gane esa cantidad que incluso creemos, desde la vista social, creemos que incluso a lo mejor con 900 euros habrá familias que no lleguen o que no puedan llegar para las necesidades que hay. Lo que sí es verdad, yo estoy porque la familia, porque el trabajador, porque el sueldo del funcionariado suba, o sea, que todos los sueldos suban. Lo que sí es verdad es que no creo que ha sido la forma más idónea de poderlo realizar y de poderlo hacer. Esto yo creo que la patronal está para algo y los sindicatos están para algo. Era un acuerdo que se iba a acordar paulatinamente en un par de años y de golpe y porrazo, pues, bueno, nos los han presentado así. Y creo que esto va a repercutir más en el pequeño y mediano, en las pymes, en los autónomos y en las microempresas. Y te voy a decir el porqué. Yo, antes de, no digo de jubilarme, antes de dejar el cargo en FEDEVAL, recibí un montón de llamadas, ¿no? Porque ya de esto ya se preveía algo, y muchos autónomos, pero pequeños autónomos, pequeños que han necesitado lo social también, para ayuda social, me han dicho: oh, Jesús, tengo 2 trabajadores, con este sueldo no voy a poder aguantar y tengo que despedir por lo menos a un trabajador o una trabajadora. Luego entonces ya estamos viendo de que no va a repercutir quizás bien en lo que quisiéramos en lo social para que esa gente pueda cobrar ese sueldo. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Lo que sí es verdad que si a más sueldo, más cotización, menos consumo, el dinero tiene que estar en el bolsillo del trabajador y de la trabajadora, porque es lo que incentiva el consumo y es lo que genera riqueza y puestos de trabajo. Pero si al final subimos el salario mínimo interprofesional a 900 euros, pero vamos a subir la luz, vamos a subir el agua, vamos a subir el teléfono, vamos a subir primeras necesidades de muchas familias, entonces al final no sé yo qué repercusión va a tener esto. ¿El balance a priori? El balance a priori será incierto. Ya las asociaciones empresariales y los sindicatos verán cómo va repercutiendo en el nivel. El índice de paro veremos a ver si sube, baja o se mantiene. Eso ya veremos a ver los índices cómo son. Pero creo que al principio el pequeño y mediano autónomo no lo recibió con cierta alegría, ¿no? Con cierta, para lanzar cohetes. Vamos a ver si todo esto incentiva el consumo, es importante. Estando el dinero en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, de funcionarios, de personas que trabajan en el matrimonio, pues esta gente consume y al consumir se incentiva la generación de riqueza y puestos de trabajo. Eso es importantísimo. Juan Rafael, tienes también una posición ambivalente porque es un técnico, por un lado, pero por otra parte también eres empresario. Entonces tienes una especie de hemiplegia que te puede llevar a mirar con más amplitud esta casuística de la subida del SMI. Y estoy en gran parte de acuerdo con Jesús. Yo creo que el problema viene cuando las decisiones políticas se toman con una parte importante de la decisión por una búsqueda de un golpe de efecto, de algo que verdaderamente suene, que de cara a la gente de una sensación que tenga una amplia repercusión a nivel mediático. Entonces, eso bajo mi punto de vista, a la larga puede generar problemas. Es un futuro incierto, por una razón muy sencilla. Se parte de una premisa, y es que se ve al empresario como un gran empresario que se dedica además a amasar dinero a costa del trabajador. Y yo creo que había que profundizar un poco más, desarrollar un poco más el razonamiento, pensar que la gran parte de los puestos que se crean de trabajo en este país son de pequeñas, medianas empresas, autónomos, y que eso es tan sencillo de ver como que es una cuenta muy clara, y era un poco lo que comentaba también Jesús. Los sueldos, el sueldo mínimo interprofesional es un sueldo que genera puestos de trabajo que realmente tienen la productividad que tienen. Y la gente no estaba pagando 700 euros como sueldo mínimo interprofesional por gusto. Evidentemente, cada uno en su pequeña empresa, el autónomo que tiene 1 o 2 contratados que están trabajando para él, paga en función de lo que producen. Son puestos de trabajo, además,
que no son puestos de trabajo muy cualificados y que pueden incrementar su productividad, con lo cual están muy ajustados al salario que reciben. A cualquiera que le pregunten lo que decía Jesús, claro, evidentemente, y no 900, y 1.500, y 1.600. Pero como tú no acompañes esa subida de una serie de medidas que permitan que ese puesto de trabajo aumente su productividad y que ese señor, para cobrar 900, produzca esos 900, lo que va a pasar, y me temo que en muchos casos lo que pasará es que ese autónomo que tenía a 3 personas contratadas tendrá que despedir a uno para poder pagar 2 sueldos mínimos interprofesionales de 900, y la cuenta es así de dura y así de cruda. ¿Contextualizarías esta decisión política en un escenario preelectoral? Yo creo que ha tenido mucha influencia, que la situación económica, o sea, la situación política, perdón, actual, ha tenido mucha influencia en una toma de decisión que además ya estaba acordada entre patronal, sindicatos, para una subida progresiva. Entonces, yo creo que ha tenido una influencia importante en la toma de decisión. En la toma de decisión, sí. Tomás, persona muy comprometida con la acción social y con la protección de los más desfavorecidos, ¿cómo contemplas esta, sin duda, gran novedad? Estando muy a favor de lo que han dicho, también hay que reflejar otra parte que no estaría tan a favor, y es este es un índice técnico, es un coeficiente técnico. En realidad, el salario mínimo interprofesional no afecta a tantos trabajadores, afecta prácticamente al 0,2% de los trabajadores. Las relaciones entre el trabajador y el empresario, aparte de que se rijan por los convenios sectoriales, por los convenios laborales, pero hay también mucha pequeña y mediana empresa pues, que se rige a la hora de pactar los sueldos pues, entre el acuerdo en privado entre el empresario y el trabajador. Y por esa parte yo creo que no afectará mucho. Pienso también que lo exigía también la Comunidad Europea, que llevábamos 4 décadas prácticamente sin subirlo en la cuantía que se ha subido, y también hay que tener en cuenta la legislación europea. Hay que hablar también de precariedad laboral, y es mucho más fácil subir un índice técnico y publicarlo por vía decreto, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, que luchar contra la precariedad laboral, que luchar contra las medias jornadas contra las jornadas completas que solo cotizan media jornada. Y los contratos por horas. Los contratos por horas, las horas extras que se pagan al precio normal, y todo eso hay que valorarlo. Hay que saber que en España el 20% de los trabajadores en edad de trabajar, de la población activa, está en pobreza laboral, porque a lo mejor nuestros televidentes no saben que hay un concepto que se llama pobreza laboral, que quiere decir que las personas, aun teniendo un puesto de trabajo, están en niveles de pobreza. Y eso Jesús lo sabe muy bien. El 56% de los jóvenes están en pobreza laboral. Y esos son valores que yo creo que no se van a modificar porque se suba el salario mínimo interprofesional. Esta decisión puede tener también un valor cosmético, en tanto en cuanto la gran masa salarial no se mueve en el SMI, sino en niveles medios, que no se tocan y que si se revalorizan es de acuerdo con el IPC, si acaso. Claro, en ese sentido, por lo que sí se modifica, pues son, por ejemplo, las indemnizaciones en caso de despido que tiene que sentenciar el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, se modifican niveles técnicos, el tema de los desahucios, el tema de los embargos de nómina, me quiero referir, cuando no pagas tienes un embargo de nómina por encima del salario mínimo, todo eso sí se modifica, pero luego entre la relación entre el trabajador en las grandes empresas pues sí, pero en la pequeña y mediana empresa, que es de lo que se nutre el Estado español, pienso que no va a repercutir tanto. Se me ocurre una pregunta un tanto demagógica. ¿Existe mucho usuario de Cáritas que esté cobrando el SMI? Ninguno. Taxativamente. Porque los usuarios que cobran el SMI, Cáritas como Cruz Roja son entidades no vamos a decir de beneficencia, pero de asistencia ya en casos más extremos que una persona que esté cobrando el SMI. A partir de ahora y sin perjuicio de yo estoy de acuerdo, yo creo que estamos en onda todos y todos, bueno, más o menos, no es que defendamos cada uno unos intereses, pero lo que sí es verdad, por encima de todo hay personas humanas y hay casos humanos y hay dramas humanos, que es lo que ha comentado él, y lleva toda la razón, porque yo también lo estoy viviendo, ¿no? en
mi ONG. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que el Gobierno, y vamos, no voy a sacar toda la culpa a este Gobierno, lo hubiera hecho otro de otro color, lo hubiera hecho de otra manera. Lo que sí es verdad es que los gobiernos están para generar tranquilidad y generar riqueza y generar unas condiciones que sean lo más óptimas posibles para que el pequeño y mediano empresario, que es el que invierte, que había un montón de familias, yo sí he tenido familias en Cruz Roja, familias, empresas, empresarios pidiendo ayuda, que generen las condiciones para que se pueda invertir. O sea, es que yo creo que a lo mejor la operación se hace al revés. Yo creo que me parece muy bien, como hemos dicho antes, los 900, los 1000, los 1500, lo que haga falta. Son personas humanas y tienen derecho a un trabajo digno. Todo lo que ha hablado Tomás lleva toda la razón en todo, pero hay que generar, no hacer ese acuerdo de un impacto que ha venido muy bien, porque ya no lo estaban demandando en Europa y hay que hacerlo, y es así y es real, pero lo que sí es verdad hay que generar condiciones, hay que darle confianza, porque para que el poquito empresario, que somos, el poquito no, el 75% del PIB, como ha dicho Rafael antes, o sea, es que no somos así muy poquitos, somos muchos, y empresas de 10 trabajadores, de 12, de 5, de 4, de 3, que es lo que mantiene más o menos el cordón industrial, por ejemplo, de Valdepeñas y las comarcas, ¿no? Entonces yo creo que hubiera que haber hecho la relación inversa y coger y dar esas condiciones, generar esas buenas condiciones para que el empresario pueda invertir. Y aquí entraríamos en un debate muy grande de un montón de cosas, de decisiones que se toman a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, de que no favorecen al empresariado, al pequeño y mediano empresario, que es el que, y claro, al final vienen todas estas cosas, como te ves, porque la mayoría muchos de los negocios de Valdepeñas, vamos a hablar de Valdepeñas, están sostenidos por los riñones de la familia, trabajando en los matrimonios, trabajando los hijos. Incluso ha habido gente que no ha despedido a nadie porque son familiares de ya de muchísimos años, o gente que son la tercera generación en las empresas. Y todo eso yo creo que no se valora. Lo que decía antes Rafael, no, que somos aquí, que amasamos dinero y que no sé, no, eso no es así. Eso no es así. Y yo creo que también de este tema yo he tenido ya muchas conversaciones también en las ONGs y en muchos sitios, y esto está, bueno, pues que yo hubiera hecho el tema al revés. Que hay que dar los 900 euros, se van a dar, pero al final va a haber una subida de un montón de cosas que al final yo creo que el pobre trabajador no le va a repercutir en nada, le van a subir 200 euros, pero le van a subir la luz un montón de dinero, le van a subir el agua, el teléfono, y los más necesarios lo van a subir. Entonces yo creo que al final no sé si esto llegará a buen término o no llegará a buen término, esperemos que sí, y por el bien además, como ha dicho Tomás también, no es un tanto por ciento muy elevado, pero lo que sí es verdad es que va a repercutir en ese tramo pequeñito de la micropyme, del autónomo, de la autónoma, que ahí es donde más daño se puede hacer. Porque vamos a una cosa, ya hablo como presidente de los empresarios, como expresidente. Estamos hablando de 900 euros salario mínimo interprofesional, pero no, hay que decirle a los oyentes, y yo creo que muchos ya lo saben, a los televidentes que nos están viendo, que el costo real, y aquí hay un empresario que lo puede ratificar, el costo real de un trabajador o trabajadora, cualificado o no cualificado, pero no cualificado, le sale a la empresa aproximadamente por 2.000 euros. Hombre, el SMI, el costo social, no se dispara a los 2.000, entiendo. Bueno, 2.000, 1.500, 1.600, depende. Al pagar más en nómina hay más de cotización. Entonces, al final todo sube y al final es por eso por lo que el autónomo ha pedido ese esfuerzo. Por lo que ha querido que no lo hubiera que pagar, sino que cree que al final va a tener más costos y que al final va a tener que prescindir de mucha gente. De buena gente, de despedir a alguien o no contar con esa persona que pensaba meter. Ese es el tema. Bueno, Rafael. El problema es que si nos quedamos únicamente, lo que bajo mi punto de vista se ha hecho es tomar una medida, una subida obligatoria, un sueldo que además repercute, como comentaba Tomás, sobre un porcentaje de la población activa pequeño, al final te quedas en eso, titular y pasaremos a otra. Como no lo acompañes de otra serie de medidas, que era lo que comentaba Tomás, que potencien, que no solo potencien, porque esa serie de medidas no solo va a potenciar ese pequeño porcentaje, sino al final acabará repercutiendo en todo, el efecto a medio o largo plazo realmente no es considerable. Entonces yo creo que hubiese sido adecuado, sí, la subida, de acuerdo, perfecta, sí está muy bien, pero tenemos que acompañarla de otra serie de medidas que generen y que dinamicen el mercado laboral para que se pueda contratar a más gente, para que se pueda mover de alguna manera, que la gente, en lugar de favorecer la creación de nuevos negocios, una serie de medidas, de inversiones, no lo sé las medidas y supongo que esa es labor del Gobierno, pero yo creo que deberían haber ido en esa dirección.
Aparte, independientemente de la subida, por supuesto, está muy bien. Aisladamente sirve para poco, con medidas de acompañamiento. Ya sería otra al desarrollo cosa. empresarial. Yo creo que sí, que hubiese sido mucho más efectivo, sin duda. Esta medida que es buena para el bolsillo de las personas que están en este plan del trabajo es buena, y menos demanda creo que tendremos en las ONGs, pero al final, si no va acompañada de no subidas, de retener, de paralización de precios y de un montón de cosas, al final incluso se enmascara un poquito esos 200 y pico euros con la subida del 10% o el 15% de la deficiencia energética, de un montón de cosas que al final pueden absorber esos 200 y pico euros y decir, bueno, si al final gano lo mismo o gano los 600 y pico euros que ganaba hace 2 o 3 años. O sea, entonces, como ha dicho Rafael y como yo creo que estamos de acuerdo todos, que todas estas cosas que tienen a bombo y platillo, se publican y se dan y eso, tienen que estar acompañadas de, para que el pequeño y mediano empresario, que no es el empresario rico ni que además a dinero, sino el pequeño, y muchos de los negocios que hay son familiares, de padres, de hijos, de nietos, esas condiciones que se generen para que haya esa confianza en los políticos. Yo no voy a decir aquí ni unos ni otros, sino que se genere esa confianza, y como empresarios, como pequeños empresarios, lo tenemos que ver así desde este punto de vista. Y además son los pequeños empresarios y los medianos los que no tienen ni capacidad técnica ni preparación para evadir como hacen las grandes empresas, el tema de los costos sociales, en definitiva. Se buscan las artimañas, las subcontrataciones, los autónomos, el no sé qué, no sé cuánto, y al final resulta que tiene por cada trabajador unos costos sociales infinitamente inferiores a los que tiene un pequeño autónomo, porque un autónomo es un pequeño empresario. ¿Por qué? Pues porque no puede, ni tiene la preparación, ni tiene la capacidad de hacer ese tipo de artimañas. Ni el asesoramiento tampoco. Ni el asesoramiento, y al final, que si las ETTs, que si los falsos autónomos, que si las subcontrataciones, siempre en detrimento del trabajador, porque claro, el trabajador, pues si está subcontratado por la empresa que subcontrata, resulta que al final, pues eso, pues nada. La jornada partida, ya se hablaba y este gobierno parece que lo va a abordar, el tema de del mercado laboral, la reglamentación laboral, que tan cacareada fue con el gobierno de Rajoy, de un poco reducir lo que fue aquella reforma laboral, que no me sale el nombre, y reducir el número de contratos, que hay chorrocientos números de contratos, y un poco, pues eso, fiscalizar un poco y poner coto a los desmanes también de ciertas grandes empresas. Sin embargo, hubo 2 sucesivas reformas laborales, la de 2012-2013 con el Partido Popular y otra 2 años antes con Zapatero, que la segunda iba en línea con la primera, sí, únicamente la intensificaba. Abundando siempre, sí. Y la consecuencia de una más la otra ha sido la recuperación de más de 2 millones de puestos de trabajo. Ya veremos si son más o menos idílicos o más o menos precarios, pero lo cierto es que se ha descendido de 5 millones y pico de paro registrado a 3 millones y poco. No sé si... Sí, esa es la realidad. Llevamos varios años, yo calculo que al menos desde 2014-2015, de recuperación general del empleo en España y en todas las comunidades, inclusive también en nuestro pequeño ámbito local. Este año se ha cerrado 2018 con un interanual de un nuevo descenso de 200 y pico puestos de trabajo. Quiero referirme a paro registrado, a demandantes de empleo en las oficinas de Servicio Público de Empleo. Esta medida del aumento en 200 euros del SMI ¿va a ser inocua o puede dar un frenazo a esa recuperación que está siendo progresiva? Abiertamente lo planteo. El paro, yo creo que habrá que esperar al mes de febrero o mes de marzo. No nos fiaremos mucho del mes de febrero o del mes de marzo, cuando se termine el tema de la aceituna. Y bueno, a partir de ahí veremos a ver, porque sabes tú que siempre que se acuerda una subida salarial, siempre se acuerda en cadena un montón de subidas de precios, ¿no? De cosas. Entonces vamos a ver a partir del mes de mediados de febrero, primeros de marzo, cuando se empiecen a dar las nuevas cifras, pues a ver qué movimientos tienen. Yo estoy muy satisfecho de esas cifras, ¿no? Que se hayan incorporado 200 y pico personas más, es importante, ¿no? Dentro de una población como Valdepeñas, industrialmente no muy relanzada, y donde el sector servicios y donde el pequeño y mediano comercio las está sufriendo de todos lados, donde la hostelería también lo está sufriendo por todos lados,
donde aquí prácticamente todos son unos sufridores, pues entonces yo creo que nos tendremos que andar orgullosos de dar estas cifras que estamos dando, ¿no? Después de pasar todo lo que hemos pasado, después de pasar el desierto durante 9 o 10 años de una crisis galopante que ha repercutido también aquí, bueno, pues más o menos, bueno, seguimos siendo esa casi capital de comarca que nos gustaría y que nos gusta ser. Tenemos la desgracia de que las poblaciones de alrededor se están despoblando completamente, se están marchando los jóvenes, pero a mansalva, se está yendo muchísima gente, pero aún así, bueno, Valdepeñas todavía es un referente y vamos a ver si... Mantiene, yo he dicho en mis discursos anteriores y siempre lo he dicho y lo digo, no lo digo en petit comité, lo digo así, lo digo a voz llena, que Valdepeñas tiene que ser en los próximos años el motor industrial de la comarca, ¿no? Y eso generará riqueza y puestos de trabajo, que es importantísimo. Entonces, con buenos salarios, con gente preparada y bueno, vamos a ver si a partir de estas fechas vamos recuperando. Venimos de los años más brutales, de los momentos más críticos del paro a nivel, ya sí que me refiero a nivel local, de superar en una población como Valdepeñas 4.000 personas demandando empleo, actualmente estamos muy por debajo de las 3.000. Esto es una cuestión a tener en cuenta y quizás medidas como esta planteo, no lo afirmo, pongan en riesgo esa recuperación. No sé qué opinión tendréis. El objetivo técnico es ese, reducir la pobreza y aumentar el nivel de vida, pero a nivel de si se va a destruir más empleo, pues no te sabría contestar. Sí es cierto que en Caritas Valdepeñas las ayudas pues han bajado, se atiende a menos gente que se estaba atendiendo en los años fuertes de la crisis, esa es la realidad. Pero técnicamente pues no sé cómo pueda influir en los puestos de trabajo, en la creación de puestos de trabajo. No lo sé. Juan Rafael, una medida como esta que estamos comentando, si en lugar de ser de la noche a la mañana, de un día para otro, se acomete gradualmente, ¿hubiera sido más sensata o no? Yo creo que por sí solo el hecho de dilatarla en el tiempo no hubiera habido mucha diferencia, salvo que se hubiera acompañado, vuelvo a lo de antes, de determinadas medidas que hubieran facilitado la creación de nuevas empresas, los nuevos proyectos, la modernización del mercado laboral, el potenciar, el dinamizar esa generación de puestos de trabajo de arranque, de industria de arranque, el favorecer al pequeño empresario, que además viene de una época de crisis, con lo cual viene de una situación económica complicada, el potenciar o el facilitar, el invertir dinero en ayudar a generar nuevos negocios que unos fructificarían y otros no, pero está claro que los que empezaran a funcionar demandarían trabajadores, con lo cual posiblemente redundaría en una mejora de los datos. Vamos a hablar esta noche también de pensiones. El Gobierno de España quiere articular medidas de incentivos y también de penalizaciones para propiciar que la edad media real, que no legal, real, de las jubilaciones en nuestro país avancen desde los 62, 63 años actualmente hasta los 65 años y medio a un largo plazo, a un muy largo plazo. Vamos a hacer un paréntesis para abrir unos minutos de publicidad y vamos a regresar con este asunto. Pensiones, la situación en nuestro país, que es la situación de nuestra ciudad, de Valdepeñas. Enseguida volvemos.